Buen día, bienvenidos a la materia Fundamentos de Base de Datos de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. La competencia que trataremos el día de hoy es la competencia número 1, Introducción a las bases de datos. Abarcaremos los conceptos básicos y objetivos de las bases de datos. El objetivo principal de esta competencia es conocer conceptos básicos de bases de datos y sus objetivos. El primer concepto que vamos a hablar es uno de los más importantes dentro de la materia y es ¿qué es una base de datos? Existen diversas definiciones sobre el significado de una base de datos, tales como es un conjunto de datos que está organizado para un uso determinado. Es una colección de archivos relacionados que permite el manejo de la información de alguna compañía. Es un conjunto de datos que se encuentra organizado y relacionado entre sí con el fin de satisfacer tratamientos de información implicados en las actividades de una empresa. Conjunto de datos que se encuentran organizados en tablas y relaciones relacionados entre sí. Como ven, aquí tenemos 4 conceptos. El último concepto es con el cual nos vamos a quedar, el cual lo vuelvo a repetir, concepto de datos que se encuentran organizados en tablas y relacionados entre sí. Existen otros conceptos principales que rodean a una base de datos. Entre estos se encuentran los siguientes: tabla, registro, campo, relaciones, sistema manejador de base de datos, hardware, software. El primer concepto que vamos a analizar es el de software, que es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. En las bases de datos existe una capa de software entre el usuario y la base de datos, el cual se denomina sistema manejador de base de datos. Nuestro siguiente concepto a estudiar es el hardware, el cual se refiere a las características que debe tener el equipo de cómputo que va a soportar el gestor de base de datos y las unidades de almacenamiento secundario, principalmente discos duros, discos compactos, cintas magnéticas, etc. Analicemos ahora lo que es un sistema manejador de base de datos. Conocidos también como sistemas gestores de base de datos, son utilizados para organizar y manipular las bases de datos. Dicho de otra manera, no es más que un sistema computarizado para generar, administrar y manipular las bases. Algunas de las operaciones que proporciona el sistema a los usuarios son: creación de base de datos, eliminación de base de datos, agregar información a las bases de datos, modificar información de las bases de datos, eliminar información de las bases de datos, mecanismos de seguridad, mecanismos para el control de acceso concurrente. Entre los sistemas manejadores de base de datos más comunes se encuentran MySQL, SQL Server, Paradox, PostgreSQL, Oracle, Microsoft Access, aunque algunos de los especialistas no lo consideren como un sistema gestor de base de datos. Entre los dos más populares se encuentran MySQL y SQL Server. A continuación veremos 3 de los conceptos más importantes dentro de una base de datos. El primero es tablas, el cual es el elemento principal de una base de datos. Es una colección de datos sobre un tema específico, como productos o proveedores. Una tabla almacena los datos en filas y columnas. Las filas son conocidas como registros.
los cuales es un conjunto de columnas. Cada registro está formado por las mismas columnas en la misma disposición y solo cambia el contenido. Las columnas son conocidas como campos, el cual es la pieza más pequeña de información de la que se compone una base de datos. Es una parte indivisible y contiene un único dato. El siguiente concepto que veremos es el de relaciones. ¿Y qué es una relación? Es la vinculación de datos de una tabla con datos de otra tabla. ¿Y para qué sirven? Las relaciones son la clave para establecer la concordancia entre las asignaciones y garantizar la referencia de nuestra información. Gracias a las relaciones se mantiene una lógica consistencial entre todos los datos que almacenan, además de relacionar y evitar que se dupliquen los registros dentro de una base de datos. Muchas gracias por su atención. Y recuerden, los conceptos básicos vistos en este video son de suma importancia para la creación e implementación de una base de datos. En caso de que se tengan dudas sobre alguno de estos conceptos, lo podemos aclarar en nuestra siguiente clase presencial. Además de iniciar con un nuevo tema de nuestra materia, el cual se denomina usuarios de una base de datos.